Esta semana, uno de los hermanos de la congregación me mostró un artículo acerca de los primeros carruajes que se utilizaban en el siglo XVII. Investigué un poco más y me encontré con una maravillosa era de viajes. Una empresa tenía casi el monopolio del mercado, la compañía Abbott Dowling. Ellos construían un carruaje para 9 pasajeros que se llamaba Concord, que pasó a ser el carruaje más utilizado para viajes largos por todo el país. Este era conducido por una persona y normalmente empleaba 6 caballos para moverse. El Concord ofrecía 3 configuraciones diferentes en la posición de asientos. Los mejores asientos eran los de adelante, cerca del conductor, donde se sentían menos los golpes y saltos del coche. Los peores asientos eran los del medio, a los que se llamaban asientos resorte. En estos asientos, el respaldo era generalmente las rodillas de los pasajeros de atrás. Esto hacía que los asientos de atrás estuvieran siempre llenos y los otros poco deseables. No importaba dónde se sentaran los pasajeros, los viajes eran incómodos, llenos de saltos y polvo y muy dificultosos. Cada 30 kilómetros había estaciones para que los pasajeros pudieran bajar, estirar las piernas y en algunas estaciones también se ofrecían comidas. El mayor peligro era el de ser atacado por los indios o atrapado por bandidos. Estos carruajes también eran utilizados por el correo, que también llevaba el dinero de un banco a otro. En aquella época se asaltaban unos 300 carruajes por año. A causa de este problema, las compañías de carruajes comenzaron a poner conductores armados con una escopeta. Ahora bien, el otro día encontré una lista interesante de cosas que uno tenía prohibido hacer en un carruaje. Por ejemplo, escuche bien: nunca viaje con botas, zapatos ajustados o guantes cuando hace frío. Lávese los pies antes de comenzar un viaje. Esto me imagino que era para el beneficio de los otros pasajeros, ¿no? Seguimos con algunas más. Por ejemplo, no fume pipas, en especial por la mañana. No diga palabrotas ni pase por arriba de un pasajero que esté durmiendo. No use ningún fijador en el cabello antes de la travesía. Eso atraería grandes cantidades de polvo a su cabellera. Otra más. No se queje de la comida en las estaciones. La compañía provee lo mejor que puede conseguir. Vamos con alguna más. Lleve un pañuelo en el cuello para prevenir que el sol lo queme y que el cuello se le ensucie. Si los caballos se escapan, no se arroje del carruaje. 9 de cada 10 salen lastimados. 2 más. No pregunte cuánto falta para la próxima estación. Y la última. Espere sentirse incómodo, fastidioso y adolorido. Si el viaje lo desilusiona, es decir, si no siente dolor, fastidio o incomodidad, dele gracias a Dios. Qué lindo, ¿no? Después de leer todo esto, ¿a alguien le da ganas de viajar? ¿Se imagina a la azafata de una aerolínea diciéndonos que la comida no es buena? Imagínese que nos dice que tenemos un 25% de posibilidades de que nos roben o que debemos hacernos de la idea de que la vamos a pasar mal durante todo el vuelo. ¿Quién de nosotros estaría por comprar un boleto así? Hay una cosa más que quiero destacar en cuanto al viaje en un carruaje. Si usted decidiera poner en riesgo su vida para viajar en un carruaje en el lejano oeste por cualquier razón, usted tiene que saber algo acerca de su boleto. Había 3 opciones para viajar en el carruaje: primera clase, segunda clase y tercera clase. Ahora, el boleto no determinaba dónde se sentaba uno, sino que determinaba qué haría usted en el caso de que el carruaje se empantanara. Si usted tenía un boleto de primera clase, en el caso que el carruaje se quedara en el fango, se podía quedar sentado tranquilamente. Ahora, si usted tenía un boleto de segunda clase, al quedarse en el barro, tenía que bajarse y caminar junto al carruaje hasta el suelo firme. Pero si usted tenía un boleto de tercera clase, tenía que bajarse y empujar el carruaje hasta sacarlo del barro.
Los boletos de tercera clase eran para los viajeros pobres o desafortunados. Estos serían los pasajeros que orarían por una sequía, mientras que los de primera clase orarían para que lloviese y así no se llenasen de polvo y quedarse sentado mientras los demás estaban empujando. Esta es una gran analogía con la vida en general. ¿No cree que es interesante saber todo esto de los carruajes? El éxito significa para muchos quedarse sentados mientras otros se bajan y empujan. Significa ser servido en vez de servir a otros. Significa evitar ensuciarse las manos y los zapatos. Usted es de primera clase, así que deje que otros se claven las astillas en las manos. Nadie escoge viajar en tercera clase, se lo puedo asegurar. ¿Quién escogería hacer el viaje más difícil haciéndose voluntario para empujar a otros para sacarlos del lodo? ¿Quién estaría dispuesto a agregar a su viaje incomodidad, dificultad y molestias? Yo estoy convencido de que la Iglesia en la actualidad necesita más que nunca creyentes que estén dispuestos a viajar en tercera clase, que vayan más allá de cantar «Hazme un siervo», que estén dispuestos a embarrarse un poco los zapatos. Hoy quiero presentarles a un matrimonio que aparecen recomendados por Pablo en sus saludos finales. De las 30 personas, más o menos, que Pablo va a mencionar en este capítulo, ellos son los primeros de la lista. Lo invito a que vaya allí en su Biblia a Romanos capítulo 16, donde podemos ver sus nombres. Romanos 16, 3. ¿Tiene preparada su Biblia? Por favor, acompáñeme. Voy a leer Romanos 16:3. Dice la Biblia: «Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús». Qué hermoso pasaje. La palabra que Pablo usa para colaboradores es la palabra griega sunergos, de donde sale nuestra palabra castellana sinergia. Esta palabra se refiere a distintos componentes que no pueden lograr mucho de manera separada, sino que pueden lograr mucho trabajando en manera conjunta. Pablo está diciendo, este matrimonio y yo pudimos lograr muchas cosas para Dios solo porque trabajábamos juntos. Ahora bien, vamos a responder 2 preguntas en cuanto a Priscila y Aquila. Primero, ¿quiénes eran? Y en segundo lugar, ¿cómo y dónde trabajaron con el gran apóstol Pablo? Vayamos primero a la primera pregunta, en cuanto a quiénes eran ellos. Se trataba de un marido y su esposa quienes, en el verdadero sentido de la palabra, eran un equipo voluntario de ministerio. Siempre que este matrimonio aparece en la Escritura, y aparece unas 6 veces en total, son nombrados juntos. Lucas los menciona 3 veces en el libro de los Hechos, mientras que Pablo hace lo propio en sus epístolas. Priscila y Aquila presentan un maravilloso ejemplo de cómo debe ser un matrimonio cristiano. 2 personas que no solo se permitían servir a Dios mutuamente, sino que también animaban a los demás a hacerlo. De las pistas que encontramos en la Escritura, podemos decir que este matrimonio servía a Dios como voluntarios en la iglesia. No encontramos ninguna información en cuanto a si ellos tenían hijos o no. De hecho, de la manera en que parece que empacaban tan rápido y se iban a otro lugar, da la impresión de que no tenían familia. Tanto Priscila como Aquila son nombres latinos. Aquila significa águila. Él era un hombre de negocios quien junto a su esposa había desarrollado un negocio próspero. Las casas en las que Priscila y Aquila vivieron eran espaciosas, con un gran patio central, cosa que era típica para las edificaciones de aquella época. El patio era lo suficientemente grande como para realizar reuniones de iglesia en Éfeso y luego en Roma. Si bien no sabemos cómo fue que Pablo conoció a Aquila, sabemos que era costumbre en las sinagogas no solo que los hombres se ubicaran en un lugar y las mujeres en otro, sino que también la gente se juntaba en grupos según su profesión. Como Pablo hacía tiendas y Aquila tenía un negocio que vendía tiendas, seguramente se habrán conocido en la sinagoga. No sabemos si fue así,
Pero sea como fuere, no se conocieron por accidente. Dios tenía un plan. Ahora, ¿cuándo y cómo trabajaron juntos? Hay 4 escenas en las que Priscila y Aquila están trabajando con Pablo o por causa del evangelio que amaban. La primera vez es en Corinto. Lucas nos da los detalles en el libro de Hechos, capítulo 18. Vaya ahí en su Biblia y fíjese las circunstancias que originalmente trajeron a este matrimonio y a Pablo a la ciudad. Lucas describe lo siguiente en Hechos 18, 1 y 2. Dice la Biblia: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Hasta ahí por ahora. Claudio, el emperador romano, finalmente se cansó de las peleas y conflictos entre los judíos y los judíos cristianos. El historiador romano Seutonio menciona el decreto de Claudio y lo describe de la siguiente manera: como los judíos provocaban disturbios constantemente, instigados por los cristianos, él decidió echarlos de Roma. Eso decía el decreto de Claudio. En otras palabras, para librarse de la controversia religiosa que comenzaba a hervir a causa de los cristianos, él emitió un decreto que pasó a conocerse como el Decreto de Nazaret y echó a todos los judíos de Roma. Debe de haber sido algo muy duro para Priscila y Aquila el ser expulsados de su casa y de su negocio. Sin embargo, Dios lo encaminó para bien y finalmente para el bien de la iglesia. Un autor escribió diciendo: cuando Claudio los echó de Roma, sin saberlo, los arrojó a una relación personal con el apóstol Pablo. ¿Cuánta verdad hay allí? Esto era ni más ni menos que la providencia divina. Puede que usted haya notado que nada en el versículo nos dice que Priscila y Aquila fueran creyentes. Simplemente dice que Pablo se juntó con ellos en la sinagoga, donde Pablo, según Hechos 18:4, discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Puede ser que ellos hayan sido judíos inconversos al llegar, pero justo se encontraron con el embajador de la gracia. Hechos 18:3 dice: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo no tenía dónde vivir. Evidentemente, Priscila y Aquila fueron exiliados antes de que Pablo se hiciera presente. Así que ya estaban instalados y con un negocio de hacer tiendas ya en marcha. Aparentemente estaban felices de conocer a alguien del mismo oficio que necesitaba trabajo, así que lo acogieron y le dieron empleo. Ellos se asociaron primero por tener el mismo oficio y luego por tener la misma fe. ¿Se imagina cuánto tardó Pablo en compartirles de Cristo? Esto es como invitar a Billy Graham a su casa. Imagínese todo el día en el taller con el apóstol Pablo. Algo es seguro. Priscila y Aquila pasaron a tener tal conocimiento de la palabra de Dios y del Evangelio de la gracia durante ese año y medio que compartieron con Pablo, que más adelante este matrimonio instruiría a un maravilloso erudito del Antiguo Testamento llamado Apolos. Cuando Pablo eventualmente recibió dinero de Timoteo y Silas, él dejó de hacer tiendas y comenzó con un ministerio evangelístico a pleno por todo Corinto. Hechos 18:5 nos dice que él estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. En otras palabras, Pablo les estaba diciendo que Jesús era el Mesías, el ungido, el Dios encarnado. Es fascinante que, si bien no se nos dice si Pablo se fue a vivir a otro hogar o si se quedó con Priscila y Aquila, ahora que no necesitaba hacer tiendas para sobrevivir, sí sabemos que Pablo dejó Corinto por Éfeso y él no viajó solo. Cuando zarpó rumbo a Éfeso, ¿quiénes fueron con él? ¿Se acuerda? Priscila y Aquila. Pero la segunda escena se desarrolla en Éfeso.
En Éfeso, Priscila y Aquila se involucraron en el ministerio una vez más como voluntarios. Más adelante descubrimos que Pablo los dejó en Éfeso para que ayudaran a comenzar una nueva obra. Una vez más, cuando Priscila y Aquila estaban en la sinagoga, alguien muy especial se hizo presente en el día de reposo. Esta vez, Pablo no les compartiría el Evangelio, sino que ellos le compartirían el Evangelio a otra persona llamada Apolos. Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 24 y 25, leemos lo siguiente. Acompáñeme. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hasta ahí la porción por ahora. En otras palabras, Apolos conocía a Jesús como el Mesías. Puede que supiera que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y quizás haya escuchado que Cristo decía ser el Cordero de Dios. Sin embargo, él no sabía nada en cuanto al Espíritu Santo descendiendo a la tierra y de la creación de este nuevo organismo llamado la Iglesia. Él no comprendía por completo la obra culminada en la cruz. No comprendía el ministerio del Espíritu Santo y no había escuchado nada acerca del ejercicio de los dones espirituales para la formación y edificación de la Iglesia. En cierta manera, Apolos vivía como en los tiempos del Antiguo Testamento. Hechos 18:26 nos dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En otras palabras, Priscila y Aquila le explicaron a Apolos el resto de la historia. Ellos lo tomaron a un lado, no lo avergonzaron públicamente, note eso, no lo callaron en la asamblea, no le gritaron en el pasillo una vez terminada la reunión, no. Evidentemente Priscila y Aquila invitaron a Apolos a su casa. Quizás Aquila preparó algo en el asador para ilustrar el fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Este matrimonio amable que hacía y vendía tiendas invitó a su casa a un rabino que tenía todas las razones que pueden haber para no escucharlos.